Hola amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero contaros una historia y es la historia de este resello que estáis viendo ya en pantalla. Comenzamos. Antes de empezar a contar el porqué de este resello, tenemos que saber que esta moneda es una moneda de Brasil, cuando Brasil formaba parte de Portugal, y que originalmente era una moneda que fue acuñada, como veis, en el año 1781 bajo el reinado de María I, reinando conjuntamente con su marido Pedro. Bueno, como veis es una moneda bastante grandota y eran 40 reales de aquellos entonces. Para entender un poco el por qué esta moneda se reselló y qué significaba este resello, tenemos que saber que durante el reinado de María I se llevaron a cabo una serie de reformas con respecto a la metrología de las monedas de cobre. Entonces, tenemos que saber que estas monedas que os estoy enseñando, que son anteriores a 1799, pues tienen una metrología concreta siguiendo lo que los portugueses o los brasileños en este caso llaman el antiguo patrón. Entonces, este antiguo patrón con esta metrología concreta pues estuvo en vigencia desde los primeros cobres de Pedro II como regente, 1667, hasta 1799, ya en el gobierno de María I, cuando las monedas ya fueron devaluadas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues aquí estáis viendo estos 20 reis que corresponden al antiguo patrón. Y lo que pasó fue que la moneda se devaluó de esta manera, ¿vale? Es decir, los 20 reis antiguos pesaban el doble que los del nuevo patrón. Bien, ¿y qué tiene esto que ver con este resello que teníamos aquí? Bueno, este resello se le llama el resello del escudete y estas monedas fueron reselladas bajo el reinado de Juan VI de Portugal. Entonces, lo que sucedió fue pues que a principios del siglo XIX, alrededor de 1808 o por ahí, pues como Portugal estaba en guerra con Francia, estaban inmersos ahí pues dentro de las guerras napoleónicas, João VI y toda su corte pues se tuvieron que marchar a Brasil porque bueno, corrían peligro en Portugal, y entonces pues lo que hicieron fue instalar la corte en Río de Janeiro. Como sabéis, las guerras son caras porque hay que pagar a los soldados y los portugueses pues necesitaban dinero. Entonces al gobierno de don João VI se le ocurrió una idea que la verdad, sí, ingeniosa, pero que acababa perjudicando pues lo que es al pueblo llano de Brasil. Entonces, pues mediante una ley, bueno, lo que para nosotros sería, cuando hablamos de la pragmática, ¿no?, de las reales pragmáticas, ellos las llaman albará. Entonces, pues mediante el albará del 18 de abril, en 1809, el rey ordenó aplicar un resello en todas las monedas de cobre de este tipo, con fecha anterior a 1799, incluidas las de 1799, que eran las últimas que tenían este tipo de metrología, la metrología antigua, de manera que el resello hacía que la moneda valiera el doble de lo que valía anteriormente. Es decir, si os fijáis, esta moneda originalmente eran 40 reis.
Anteriormente a 1799 las monedas de 40 reis pues tenían este tamaño, pero a partir de 1799 con el nuevo patrón las monedas pasaban a ser así. Veis que son bastante más pequeñas y además más finas. De hecho, si las pesamos, esta pesa justo el doble que esta. Entonces decidieron resellar esta moneda de manera que esta moneda pasase a valer 80 reis. Bueno, y diréis, ¿y dónde está la ganancia? Pues la ganancia era bastante simple. El rey ordenó que todas estas monedas con fecha anterior a este año que os digo, a 1799, debían ser reselladas porque si no, no podían circular. Pero el portador de la moneda, cuando la llevaba a resellar a las casas oficiales, tenía que pagar la diferencia para las arcas públicas. Es decir, un señor que lleve esta moneda a resellar, pasa de tener esta moneda de 40 a tener 80, pero los 40 reis de diferencia los tenía que abonar. Con lo cual, pues toda esa diferencia de precio se la quedaban las arcas públicas y servía pues para sufragar los gastos de la guerra en Portugal. Este escudete lo vais a encontrar entonces solo dentro de la moneda de cobre, solo con monedas con fecha anterior a 1799. Lo que pasa es que nos lo vamos a poder encontrar también en otras monedas, pero posteriores. ¿Por qué? Pues porque ya a finales del siglo XIX, Carlos I de Portugal ordenó también que se resellasen con este mismo resello todas las monedas de plata extranjeras que estaban circulando por Angola. Entonces, ¿podemos encontrar monedas de plata extranjeras con este resello? Sí. ¿Podemos encontrar monedas de cobre extranjeras o con fecha posterior a 1799 con este resello? Pues no. Y si las encontramos, pues seguramente es porque sean una falsificación. De la misma manera, también se ven monedas de plata brasileñas de 960 reis, 640, con este tipo de resello, con lo cual pues es un resello falso. Las únicas monedas de plata de Brasil que tienen este resello son las de la serie J, que aparecen con el resello del escudete y que además después fueron nacionalizadas por Carlos I para Angola. Así que mucha gente pues no las incluye dentro de moneda brasileña, sino más bien de moneda angoleña. Bueno, entonces, como estáis viendo, el cambio de metrología pues le dio una herramienta a João VI para poder aprovechar este tipo de monedas más antiguas para sacar un beneficio. La verdad es que, fijaos en la diferencia de tamaño, ¿vale? Esta moneda de 20 reis que tenemos aquí, fijaos que tiene fecha de 1736. Entonces, esta, en principio, debería estar marcada con el resello del escudete, porque es de fecha anterior a 1799 y corresponde con la metrología antigua. Pues en este caso esta moneda no la llevaron a resellar. ¿El por qué? Bueno, pues me imagino que muchas monedas se quedaron sin resellar pues porque estaban en un cajón de casa olvidadas o bien porque estaban dentro de alguna colección numismática. Así que bueno, pues gracias a eso podemos ver
la moneda tal cual, sin el resello. ¿Veis? Bueno, decir que este resello no es un doble resello, es decir, la moneda solo está resellada por esta parte. Si le damos la vuelta, lo que nos vamos a encontrar pues va a ser el golpe de haber resellado. Y bueno, esta la compré específicamente no por la moneda en sí, sino por el resello, porque el resello está muy bonito. ¿Veis? Fijaos que es de 1781 y bueno, pues resellada posteriormente. Bueno, pues no sé qué os ha parecido la historia de este resello. La verdad es que hay resellos bastante interesantes. María II también reselló moneda no portuguesa. Podéis ver, seguramente habréis visto en subastas, 8 reales de Carlos IV o de Carlos III con el escudo de Portugal. Esas monedas fueron reselladas en época de María II. Y también habréis visto estos 8 reales de esa misma época, de Carlos IV, Carlos III, Carlos IV, reselladas con el escudo de Brasil, con un resello muy bonito, así grandote, con la esfera milar. Esas fueron reselladas en Brasil para circular por Minas Gerais. Así que bueno, todo un mundo este de los resellos. Espero que os haya resultado interesante y espero veros en un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.